Buenas tardes a todos los amigos y hermanos que hacen presencia en esta tarde para compartir con nosotros en esta sección del programa de la pesca milagrosa. Están muy bienvenidos cordialmente a participar en este tema que vamos a tratar el día de hoy, en la cual va a ser emitido desde el estudio de la Iglesia Cristiana Carismática Maranatha. Estamos localizados aquí en la 735 de la South Queen Street, Lancaster, Pensilvania, en la cual pastorea el hermano Pastor Álvaro Febu, y los horarios de nuestros servicios son: los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 de la tarde, domingo servicios regular. En esta preciosa tarde estará compartiendo con nosotros el pastor hermano Isaías Maldonado y el hermano Norberto, el maestro hermano Norberto Sotomayor. Amén. Y este servidor, David Washington. Me gustaría que los hermanos tuvieran la oportunidad de saludar a los oyentes y personas que están conectados con nosotros por medio de los medios sociales. Hermano Pastor. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Un placer y un honor estar con ustedes en esta tarde, poder compartir la palabra del Señor. Saludo a todos, familias, todos los hermanos que nos van a estar viendo y compartiendo con nosotros. Muy agradecidos por esta bella oportunidad y a poner un granito de arena para lo que Dios quiera hacer con nosotros. Amén. Dios les bendiga. Este es el hermano Norberto Sotomayor. Muchos saludos, muchas bendiciones. Todavía estamos aquí de Lancaster, Pensilvania, aquí disertando y desmenuzando la palabra para ver qué es lo que Dios quiere hablarnos sobre el tema de predestinación o de una vez salvo, siempre salvo. Pues vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y cómo podemos interpretar la Biblia de la mejor manera posible para que no haya confusión de ninguna clase y el cuerpo se edifique. Muchos saludos a todas las personas a través del mundo. Dios los bendiga, cada ministro, cada hermano, cada jefe de familia, cada líder. Dios los bendiga y sea la paz de Dios con ustedes. Amén. Amén, gloria a Dios. Le damos las gracias a ambos por ofrecer su presencia en esta tarde, ¿verdad? Queremos también excusar al anfitrión regular que siempre está aquí, pero en este momento, en esta ocasión, pues tenía compromisos previos y no pudo coger la posición de anfitrión. Amén, gloria a Dios. Como dijo ahora mismo el hermano Norberto, del tema que vamos a tocar hoy, sobre la seguridad eterna. Sabemos que hay dos vertientes en lo que es la iglesia en el día de hoy, dos vertientes que son, yo diría, un poco controvertido, porque hay dos líneas, una que afirman, bueno, los dos afirman su creencia, su teología. Uno es el calvinismo, amén, y el otro es el arminianismo. ¿Y en qué estas dos vertientes aclaman por la palabra? Bendito sea Jesús, porque tienen respaldo. Ambas vertientes tienen respaldo bíblicas en la que podemos interpretar que hay que el salvo siempre es salvo, y el otro vertiente, el arminianismo, pues es lo contrario. Vamos a poner aquí la definición que tenemos en la
aquí en el diccionario, dice que el calvinismo, que enfatiza la elección incondicional de Dios, la expiación limitada, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos, y el arminianismo, que defiende la elección condicional de Dios basada en la fe, prevista la expiación ilimitada por todos, la gracia irresistible y la posibilidad de que un creyente pierde su salvación. Bueno, el argumento que tiene el calvinismo: la salvación es completamente obra de Dios, quien por su soberanía elige incondicionalmente a quienes serán salvos. ¿Cuáles son estos detalles? Depravación total. El hombre, debido a la caída, está completamente incapacitado para buscar o elegir a Dios por sí mismo. Elección incondicional. Dios elige a ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo, sin ninguna condición basada en méritos o acciones del hombre. Expiación limitada. La muerte de Cristo fue suficiente para salvar a todos, pero fue intencional y efectiva solo para los elegidos, expiados por sus pecados en particular. Gracia irresistible. La gracia de Dios en los elegidos es tan poderosa que no pueden resistir a aquellos a quien Dios llama a la salvación, responderán. Y como último, perseverancia de los santos. Los verdaderamente salvos perseveran en la fe hasta el fin y nunca perderán salvación. Eso es el argumento que tiene la línea calvinista, amén, en la cual la salvación es completa en Cristo Jesús, y en la que nosotros entendemos, nosotros hemos oído que le dicen que salvo es siempre salvo. Ahora, el arminianismo, la salvación es una cooperación entre la gracia de Dios y el libre albedrío humano, donde la gracia de Dios es ofrecida a todos, pero debe ser aceptada por el individuo. ¿Cuáles son estos detalles? Elección condicional. Dios elige a quienes serán salvos a base a su conocimiento previo de que esas personas responderán a su llamado con fe. La expiación limitada. Cristo murió por todos los hombres y por cada pecador, haciendo la salvación posible para todos, aunque su aplicación es efectiva solo para aquellos que creen. La gracia resistible. La gracia de Dios puede ser resistida o rechazada por el pecador. Y el último, como último, posible pérdida de la salvación. Un verdadero creyente puede, por su propio libre albedrío, apartarse de la fe y perder la salvación. Podemos ver que hay dos vertientes totalmente opuestas. Sin embargo, son cristianos. Son cristianos. Y yo diría que hay denominaciones tanto que favorecen una como favorecen al otro. No os podría decir cuál es el porciento, pero está muy combatible estas dos líneas de teología con respecto a la salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, como introducción, bendito sea Dios, vamos a leer y después les voy a preguntar a los hermanos cuáles las respuestas de estas preguntas que yo creo que son preguntas básicas que debemos argumentar, debemos de realmente preguntarnos a nosotros mismos, a nuestra conciencia, ¿verdad? Para ver todo a la luz de la palabra. Bendito sea Jesús. Como dije anteriormente, hay bastantes versículos bíblicos que respaldan ambas líneas de estas teologías, pero aquí en esta tarde vamos a tratar de conducir o indagar o nadar sobre estas líneas para tener un mejor entendimiento y que la persona pueda
deducir a través de este debate, o puede decir estudio, más que debate, de estudio, para tener una mejor comprensión de estas dos vertientes en la cual el mundo, el evangelio o el cristianismo está hoy en día en debate. Bendito sea el nombre de Jesús. El concepto de seguridad eterna, esto va para el hermano Pastor Isaías, dice: el concepto de seguridad eterna, a veces conocido como una vez salvo, siempre salvo, es una doctrina teológica debatida entre los cristianos. Afirman que una vez que una persona se ha convertido, verdaderamente es un creyente nacido de nuevo en Jesucristo. Su salvación nunca podrá perderse ni revocarse. Pero en esta enseñanza bíblica exploremos los argumentos clave. Hermano pastor, ¿cuál es su argumento bíblico para disputar o cuestionar o refutar esta línea de doctrina? Bendito sea Jesús. Bueno, el argumento sería muy extenso. El tiempo no nos va a dar para apenas entrar en los principios, ¿verdad?, de esta estilo de teología, o este tipo de teología. Pero sí, dentro de esas dos vertientes que usted acaba de mencionar, una gran cantidad de cristianos siguen la salvación condicional o incondicional, la fe por gracia, la predestinación, la elección. Otros pues optan por irse por el otro lado, el arminianismo, que nos enseña que la salvación viene de Dios, es producida por Dios en la vida de la persona, pero que es necesario o es parte de esa salvación la acción humana. La persona tiene que recibirla o rechazarla, aceptarla o negarse. Dentro del calvinismo podemos decir que una de las enseñanzas que tratan con esa área es de que el mismo Dios, que ya ha determinado de antemano la salvación de cada persona, o cada quien será salvo, es el que produce entonces esa fe para que la persona pueda aceptar, y que los que han sido ya predispuestos no tienen otra opción, no tienen otra, ya están básicamente sellados para aceptar la salvación, y tarde o que temprano, antes de morir, aceptarán a Jesucristo. En la otra parte pues da diríamos que una seguridad de salvación a todas las personas, basado en lo que enseña la Biblia, en muchos de los textos bíblicos, o utilizando esos textos, especialmente en Efesios capítulo 2, donde habla de la predestinación, habla de el llamado de Dios a que algunos sean salvos, y el designio de Dios. Dentro de eso entonces tenemos el punto de vista del arminianismo, que dice que esa doctrina es falsa o es incorrecta, porque no le da oportunidad al hombre a decidir si acepta o no al Señor, y que el hombre no tiene la oportunidad, básicamente, porque si el hombre no puede decidir nada respecto a su salvación, pues entonces está en las manos de Dios todo. La pregunta que se puede hacer aquí también es: ¿qué hace la salvación, la salvo siempre salvo, o la salvación ya predispuesta con el término de la apostasía?
porque la Biblia dice y enseña que habrá una apostasía, especialmente que en los últimos días habrá apostasía. La palabra apostasía refiere a un volver atrás, y para volver atrás hay que estar de camino. Es un recaer, y para poder recaer tiene que estar uno ya de pie, en sentido espiritual, darle la espalda a Dios. Quiere decir que ya persona se entiende que ya ha hecho profesión de fe, ya es una persona que ha estado como parte de lo que es la iglesia del Señor, y luego ha decidido volver atrás. El libro de la primera Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo habla de que en los últimos días, y dice el verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y sigue hablando de algunos de los enseñanzas y de las órdenes que darían. Prohibirían casarse, mandarían abstenerse de alimentos que Dios ha preparado o creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces da a entender que ya esta falsa doctrina y estos falsos maestros vienen a atacar a los que ya son creyentes, en el verso 3. Por lo tanto, si estas personas, siendo creyentes, caen y siguen esas falsas doctrinas y caen en apostasía, quiere decir que fueron salvos, tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesucristo, experimentaron la presencia del Espíritu Santo en sus vidas y caminaron con el Señor, pero de una u otra manera tornaron atrás. Y también lo habla en otros áreas de las Escrituras. También el libro de los Hebreos habla de aquellos que, habiendo recibido la iluminación y la bendición, volvieron atrás de la santa palabra de Dios. Entonces, esta es la postura del arminianismo, donde la persona pues toma esa posición de aceptar o decidir si continúa caminando en el Señor. Por ejemplo, en la política, en la literatura griega, se usaba para referirse a los rebeldes políticos que en un tiempo estaban en un partido y en otro tiempo cambiaban a otro partido. Abandonar públicamente su religión, romper con el orden instituido al cual se pertenece, abandonar un partido o cambiar de opinión o doctrina. Eso es basado en la Real Academia Española. Apostatar también habla en Hechos capítulo 21, se habla como negar, abandonar y apartarse, refiriéndose al pueblo de Israel. En los tiempos de Moisés se tornaron atrás una vez que ya habían recibido la palabra de Dios, caminaron hacia atrás. Entonces, muchos dicen también, sería entonces Dios injusto al no salvar una persona que está buscándole, porque esa persona, de acuerdo a Dios, no fue elegido anteriormente, ya que para ellos la elección fue hecha antes de que nada existiera. La elección fue hecha en los términos de la soberanía de Dios, cuando el arminiano dice y enseña que la elección ha sido la elección es parcial y ha sido hecha basado en la presencia de Dios, que Dios sí sabía sabe quién se va a apartar o quién se va a perder, pero no basado en su soberanía, sino que es basado en su presencia, que ya él lo sabe de anteriormente, pero él no ha establecido en su ser de que unas personas sean salvas y otras no sean salvas, para anunciar o para mostrar su capacidad o su poder o su misericordia o su justicia, sino que Dios a todos los que llama los puede salvar
y todos los que han sido llamados o todos los que han nacido en la tierra pueden llegar a los pies del Señor y pueden ser salvos, basados en muchos otros textos de la Biblia también. Juan capítulo 3 verso 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Jesús habla también de que él tiene ovejas tanto en el redil como en fuera del redil, y a ellas también irá. La evangelización es basada en el aspecto de que Dios, de que hay vidas que hay que salvar. Si no fuera así, que las vidas se van a salvar ya por una presencia de parte de Dios o por disposición de Dios, pues entonces no haría tanta falta la evangelización. Entonces eso nos llama a nosotros a tener eso en cuenta. Creemos entonces que si el cristiano tiene que entender, la persona, el ser humano tiene que entender que tiene que venir a los pies del Señor, que ha nacido en pecado, que vive en pecado, que está muerto en sus delitos y pecados, que nadie lo puede salvar sino la gracia de Dios a través de Jesucristo, pero que es necesario aportar una parte que es la fe de la persona, la fe personal, donde la persona recibe o decide al Señor, decide que el Señor sí puede ser dueño de su vida. Eso no implica que la persona es la que le da el permiso a Dios para entrar, sino que la persona se niega a sí mismo y acepta el señorío de Dios, acepta la dirección de Dios y acepta que todo lo que Dios es perfecto y es santo. Y entonces la misma persona tome la decisión de recibir ese don gratuito de parte de Dios, que es la salvación. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano pastor. Gracias. Realmente esto es fuera del sketch del programa, que cuando está diciendo de que la predestinación, ¿verdad? Y no me puede contestarme esta pregunta. Una pregunta que ni siquiera lo tenemos aquí en las notas. Una persona que ya es refiriéndose a la elección, está diciendo que cuando aquí se está refiriendo, el salvo siempre es salvo. En otras palabras, lo que está diciendo que la persona que ya ha hecho esa elección de salvación, no está hablando de que esa persona, como Dios tiene toda la autoridad y el poder de poder salvar a la persona que quiera, pero la persona tiene que tomar esa elección. Esto es refutando un poquito lo que estamos argumentando ahora. Entonces, si la persona ya es salva, si una persona ya ha hecho su elección, ¿entiendes? Ya ha hecho su elección, ¿podrá perder la salvación? ¿Me puede contestar? Sí, amén, Dios les bendiga. Sí, estas dos vertientes, estas dos líneas, estos dos pensamientos, pues el arminianismo y el calvinismo llevan debatiéndose por cerca de 400 años. Sabemos que Calvino pues fue un gran teólogo que le dio muchos avances a la iglesia tradicional, desde él era francés para allá, después de Lutero, y después se levantó otro teólogo, Arminio, que era de holandés, y son muchas las posturas que ellos tienen, muchas de ellas bíblicas, muchas de ellas quizás debatibles para los teólogos, pero estos dos vertientes pues tropezaron en muchas cosas, en la fe por obra, salvación por obra, predestinación, perder la salvación. Y para contestar la pregunta, pues hay muchos textos, hay muchas posturas. Es un debate que quizás no termine jamás en las iglesias, en los concilios, en el ámbito evangélico, pero si una persona es salva, acepta a Jesucristo en su corazón, como dice Romanos 10:9,
una persona que no vive de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu, como dice Romanos 8:1, ¿ves? Que dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no viven de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. La pregunta a plantear es: ¿qué hace la persona una vez acepta a Jesús? ¿Ves? Eso es crucial, ¿ves? Eso es crucial, eso es súper importante, porque Apocalipsis 2:10 nos manda a ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Ves? Apocalipsis 2:10 no dice que seamos fieles por una semana, no dice que seamos fieles solamente la noche o el día cuando nos convertimos, o no dice que seamos fieles por 10 años o 50 años. ¿Ves? Hay que ser fiel hasta la muerte. Y si yo, como cristiano, obstinadamente decido vivir en contra de la palabra, pues yo voy a acarrearme problemas a mí mismo, ¿eh? Entonces yo puedo poner la salvación en juego. Entonces ya esa predestinación que quizás yo tenía cuando acepté a Jesucristo se pierde, porque ahora yo estoy abrazando la maldad y abrazando el mundo, ¿eh? De acuerdo a Apocalipsis 2:10, tenemos que ser fieles, ¿ves? Hasta la muerte, para que Dios nos dé la corona de la vida. Apocalipsis 3:5 también dice que el que venciere, ¿ves?, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Ves qué pasa? Que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor en nuestros corazones, y cuando lo confesamos con nuestra boca, pues Él nos apunta en el libro de la vida. Eso quizás pueda estar ya predestinado, porque Jesucristo o Dios en su omnipresencia sabe quién va a ser salvo, pero también cuenta el libre albedrío, porque Deuteronomio 30:19 nos lo dice: a los cielos y a la tierra he puesto por testigos ante hoy, escoged la vida o la muerte. El libre albedrío juega ahí también. Aun cuando yo esté salvo, yo tengo que también seguir en Dios. Yo tengo que seguir en Dios, yo tengo que seguir leyendo la palabra, yo tengo que seguir orando, yo tengo que seguir perseverando, yo tengo que seguir evitando el pecado y la maldad. Entonces hay algunas personas que cuando son cristianos tornan atrás, porque dicen: ya Jesucristo me perdonó, Jesucristo me va a perdonar en el futuro. Entonces toman una postura licenciosa de hacer lo malo, cuando no debe ser así, porque también la Biblia dice que el que peca es del diablo. La Biblia dice que el que peca es del diablo. Y en Gálatas 5 menciona los frutos de la carne, muchas cosas: maledicencia, rebeldía, idolatría, lujuria, tantas cosas que se menciona ahí. Apocalipsis 21:8, tantas cosas que menciona de la maldad, los mentirosos, los engañadores. Todas esas cosas hay que evitarlas, y uno como cristiano, uno tiene libre albedrío para evitar eso. Yo no puedo aceptar a Jesús para después abrazarme con el diablo o con el mundo haciendo lo malo. Si yo voluntariamente decido tomar mi propia voluntad y obedecer al diablo, entonces estoy pisoteando la sangre de Jesucristo. Y el libro de Hebreos me dice a mí que yo acarreo castigo si yo deliberadamente pisoteo la sangre de Jesucristo, ¿ves? Ese texto que les cité de Apocalipsis 5 dice que nuestros nombres pueden ser borrados del libro de la vida, y eso mismo también está en Deuteronomio 29:20. Deuteronomio 29:20 también dice lo mismo, que Dios puede raer, o Dios puede borrar nuestros nombres del libro de la vida. La salvación se puede perder. La salvación se puede perder si yo no pago un precio, o si el cristiano no paga un precio de abnegación, de santidad, de apartarme del mundo, porque también la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Ves? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pablo nos manda a cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Ves? Si yo soy salvo, yo tengo que permanecer salvo también en su gracia. Yo no puedo tomar esa licencia o esa capacidad de entonces descuidarme o volverme tibio, porque en los mensajes a las 7 iglesias Dios las amenazó, o Dios las amonestó: mira, cambia esto, cambia lo otro, porque si no, yo voy a apagar tu candelero.
¿ves? Ese fue el mensaje de las iglesias, y nosotros como cristianos, una persona se puede perder, ¿no? Ananías, Zafira, Saúl, muchas personas en la Biblia que la salvación de ellas, pues, se deduce que cayeron bajo el juicio de Dios, pero si estamos salvos, pues no podemos tomar la autoridad o la decisión de hacer lo malo, porque entonces nos vamos a meter en problemas con Dios, ¿ves? So, Dios quiere que sigamos firmes. Eso es lo que dice Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. So, no podemos fluctuar en el ámbito cristiano, no podemos fluctuar, no importa lo que veamos. No importa lo que veamos, no importa lo que pasemos, no importa lo que digan de nosotros, no importa los problemas que tengamos, siempre hay que perseverar, ¿ves? Porque sabemos que ya uno de los hermanos lo mencionó, que viene una apostasía. Entonces, si yo decido abrazar la apostasía, alejarme de la fe, pues entonces ya yo estoy poniendo la salvación en juego, So, dice la Biblia que persevere hasta el fin, ese será salvo. So, si sigo salvo, si sigo en Dios, si sigo practicando el cristianismo, pues Dios tiene sus promesas de guardarnos, ¿ves? Porque también estamos con el Señor. El Espíritu Santo son las arras, o son el sello de que Dios nos tiene sellados para cuando Él venga en el arrebatamiento. Amén, gloria a Dios. Amén. Yo creo que está bastante claro. Pero yo tengo que ser el papel calvinista. Ustedes son los arministas. Bueno, dice que la salvación es el don de Dios que no se puede ganar y perder. Versículos como Romanos 6:23, en la cual dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos también Efesios 2, del 8 al 9, en la cual dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros. Me dice, esto no por nosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por lo que uno haga, para que nadie se gloríe. Y después tenemos otro versículo, en Tito 3:5, dice: nos salvó no por obras de justicia. Amén. Quiere decir que nosotros no somos justos, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Presentan la salvación como un don gratuito e merecido de Dios, recibido por la fe, no por obras. Los partidarios sostienen que si no podemos ganar nuestra salvación, tampoco podemos perderla por nuestras acciones imperfectas después de ser salvos. Depende totalmente de la gracia de Dios. Hermano pastor, ¿cómo podríamos refutar esos versículos bíblicos? ¿Y cómo podríamos refutar que Dios es soberano y tiene la autoridad, el poder de hacer como Él quiera hacer? Sí, porque Él es soberano. ¿Cómo podríamos refutar estos versículos bíblicos, que es parte de la corriente calvinista, en la cual dicen que la salvación no se puede perder? Ellos se basan en estos versículos para respaldar su teología bíblica. No muy fácilmente. La teología calvinista se basa en la soberanía de Dios, precisamente. Pero sí, yo entiendo que lo que viene de parte de Dios, Dios nos salva por pura gracia. Para salvación del ser humano no hay nada que el hombre pueda hacer que alcance la salvación o que produzca la salvación. Solamente recibirla, creer en el Evangelio, aceptar el señorío de Jesucristo, ¿verdad? Arrepentimiento de pecados, etc. Y entregar su vida al Señor. Y entendemos que Jesús dijo que dar la vida por Él
no es algo fácil. Hay que morir primero, hay que morir a todo, y hay que morir constantemente, continuamente. Entonces yo digo, de parte de Dios, la salvación es gratuita y todos los beneficios que decía el hermano de la salvación son gratuitos. Nosotros no podemos comprar fe, no podemos comprar gozo, no podemos comprar llenura del Espíritu Santo, no podemos comprar ningún don, ningún fruto del Espíritu. Sin embargo, somos poseedores de esos frutos, de esos dones. El Señor gratuitamente nos imparte a la iglesia todo lo que Él tiene para nosotros, todas esas promesas. Pero dentro de nosotros hay, pues, unos de a 20, otros a 30, otros a 50, otros a 80, lo que sea. Y basado en la palabra del Señor, Dios da a cada uno capacidades, o permite a cada uno que desarrolle capacidades también. Y está de parte de nosotros trabajar esto junto a Dios. No es que nosotros estemos añadiéndole a Dios, dándole ayuda a Dios para salvación. No es que nosotros estemos dándole a Dios alguna ayuda porque Él necesita ayuda para santificarnos. El Espíritu Santo solo nos santifica completamente, pero tú tienes que estar dispuesto a esa santificación, porque hay una libertad que Dios nos ha dado, llamado libre albedrío, una capacidad y una podemos decir que es un don de parte de Dios, que nosotros no somos marionetas o esclavos en ese sentido de Dios. Tenemos libertad para decidir o para rechazar, y eso es un don de Dios también. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos la salvación, entendemos lo que Dios ha hecho a nosotros a través de la regeneración en Cristo, a través de Jesucristo, su sangre vertido, su dolor en el Calvario, todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, que nos ha comprado, que ha pagado todos nuestros delitos y nuestros pecados, que ha complementado y completado todo en la cruz, y nos ha dado la esperanza de la vida eterna. Entonces, en esa, los que han sido o hemos sido nacidos de nuevo, Dios también nos da a nosotros la capacidad de entender eso y la capacidad de ser agradecidos, constantemente agradecidos por eso que Dios ha hecho. No que eso instantáneamente nos hace salvos, pero nos hace agradecidos. Y la persona agradecida, cuando resbala, tiene temor de Dios y se arrepiente, y Dios le ha puesto en él y en ella esa capacidad de sentir dolor por el pecado, sentir tristeza por el pecado, sentir vergüenza por el pecado, sentir ese sentimiento que nos hace ver que estamos fuera de orden, fuera de lugar, y nos llama, nos atrae a buscarlo, a arrepentirnos. Por eso dice la palabra: si alguno pecado, abogado tenemos del Padre, Jesucristo el justo. Él hace provisión para nuestros pecados, porque ese mismo amor de Dios que ha sido implantado en nuestro corazón nos atrae a Él, y nosotros hemos entendido, y parte del ser cristiano es eso, entender ese amor de Dios y estarle agradecidos toda la vida. Entonces ahí es donde nos produce en nosotros ese querer como el hacer, nos produce en nosotros el deseo de honrar a Dios y de servir a Dios. Y cuando fallamos nos arrepentimos y le pedimos perdón y nos levantamos de nuevo, porque Él nos ayuda, porque sabemos que tenemos, y esa salvación es ese lugar donde nosotros podemos volver a reposar. Y todo lo que Dios nos ha dado a nosotros es de gratis, y es porque Él lo ha logrado. Pero nosotros, como la otra parte, el otro ámbito, ¿no? Somos los receptores, y somos los que tenemos que vivir esa salvación. Tenemos que manifestar esa salvación. Aquí hay un texto bíblico que no lo tenía yo en mente hoy, pero está en Colosenses capítulo 1. Hay varios textos. Dice que, verso 19: por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud. Está hablando de Jesucristo. De Jesucristo salvó nuestras vidas, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Paz entre Dios y el hombre, y entre su creación y Dios mismo, a través de Jesucristo. Y esto lo vemos nosotros reflejado en el libro de Romanos, cuando la misma tierra también se recibe las bendiciones de la salvación.
Y luego el verso 21 y 22 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos, en vuestra mente estábamos perdidos, no teníamos salvación, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, la parte donde Jesús viene a reconciliar al ser humano por la sangre de su cruz, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, ese Jesús, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nos limpia, nos santifica, nos quita el pecado que había en nosotros. Y luego añade en el verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, lo que acaba de decir hermano Norbert. Dios ha hecho la obra, pero nosotros tenemos que recibir y vivir y manifestar esa obra que Él ha hecho en nosotros. Tenemos que ser copartícipes con Dios de lo que Él, de la redención mismo. Y no es que nosotros ponemos algo en la redención, sino nosotros recibimos todo la redención. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la próxima pregunta es un poquito realmente tiene que estar muy afincado en la doctrina para poder responderla. Vamos a hacer esa pregunta al maestro. Si está de acuerdo. Right. ¿Estás seguro? A ver, vamos para allá. Vamos a ver. Vamos a ver, el maestro. Dios guarda y protege a todos los que han nacido de nuevo. Amén. Ahora, te voy a dar, hay unos cuantos versículos como Juan 10, 28, 29, en la cual dice, amén, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Jamás, ¿qué quiere decir? Nunca, ¿verdad? Eso es así. Si Dios dice que le da vida eterna y no perecerán jamás, ¿está hablando aquí de los salvos o no salvos? ¿Las personas están salvas o no están salvas? ¿Qué está diciendo? ¿A quién se está refiriendo Juan ahí? Después, deja que yo termine mi argumento y después tú contestas. Ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Entonces, en lo que Jesús dice que nadie arrebatar a sus ovejas de su mano ni de las manos del Padre, se interpreta en el sentido de que Dios preserva con seguridad la salvación de los elegidos. Ahora, en Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros las buenas obras, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También habla de que Dios completará la obra que comenzó en un creyente. Esto señala que la salvación es obra de Dios y no es obra del hombre, del principio hasta el fin. Nos está diciendo aquí, cuando dice en Juan 10, 28, dice que nadie los arrebatará de mi mano. ¿Okay? Esos versículos son bastante fundamentales para el argumento del calvinismo, en la cual se basa muchos teólogos, muchos predicadores, pastores, maestros. ¿Qué versículos en la Biblia pueden contrarrestar esta doctrina que mantiene que una vez salvo, siempre es salvo? Hermano Norbert puede contestar. Gloria a Dios, amén. Esos textos, pues, yo los tenía aquí también. Son textos, ese texto de Juan 10, 27, 28 y 29 son súper clave.
lo importante es perseverar en Jesús. Eso es lo crucial, eso es lo importante, eso es lo fundamental, ¿ves? Permanecer en Jesús. El poder más grande que hay en todo el universo y en toda la tierra es el poder de Dios, ¿ves? Toda potestad le es dada a Jesús, toda potestad, ¿ves? La condición que tiene que mantener el creyente es permanecer en Jesús. Y esa es una decisión humana, esa es una decisión personal de la persona, del que oye o de mí o de los que estamos aquí, ¿ves? Dios respalda sus promesas, que hay muchas promesas de provisión, esa es una promesa súper poderosa, que es que nadie, las ovejas de él, nadie las arrebata de su mano, ¿ves? Versículos 28 y 29. Eso depende de la persona confiar en Dios, cultivar la gracia de Dios, cultivar la fe, cultivar la comunión con Dios y de no apartarse con Dios. Dígase que la persona por su propio albedrío se aparta de Dios, pues entonces ya está abrazando el mundo, ya está renegando a la fe. Entonces ya ahí Dios no está coaccionado a defender o quizás a proteger a esa persona, porque ya esa persona está fuera de las casillas, ya está fuera de la voluntad de Dios, está tomando su propio albedrío, está haciendo como la iglesia de la Odisea, como la iglesia de Sardes, como la iglesia de Pérgamo, que tenían desavenencias o que tenían herejías en las iglesias de ellos, ¿ves? Entonces pues somos salvos, somos salvos en Jesús. En Jesús no hay ninguna condenación, como yo les dije ahorita en Romanos 8, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1, ¿ves? Y según el propósito del Señor, según 1 Timoteo 1:9, Él nos llamó y nos salvó, ¿ves? Con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, por eso es que uno tiene que vivir la palabra, y uno tiene que vivir por fe, y uno tiene que vivir por gracia, y uno tiene que ejercitar todos esos frutos, todas esas disciplinas, todas esas variables que se mencionan en la palabra, son las que uno tiene que cultivar a diario. La santidad, leer la palabra, evitar todo pecado de omisión o de comisión. Hay una línea que dice que en mi corazón he guardado tus decretos para no pecar contra ti, ¿verdad que sí? Está en los salmos, todas esas cosas, son muchas las variables, son muchos los textos, son muchas las doctrinas, son muchas las razones por las que tenemos que vivir la palabra, ¿ves? Y a diario 24/7 tenemos que contar con Dios, porque mientras confiemos en Dios, pues Dios se ve en su obligación de defendernos, porque somos hijos de Él. ¿Qué padre no defiende a sus hijos? ¿Qué padre no defiende a sus hijos? ¿Qué pastor no vela por sus ovejas? ¿Ves? ¿Qué evangelista no vela por los descarriados? ¿Ves? Cada persona tiene su testimonio, su llamado, ¿ves? Entonces Dios hizo con nosotros un pacto eterno, según Jeremías 32:40. Dios hizo con nosotros un pacto eterno. Nosotros los creyentes, los que creemos en Él y los que aceptamos el sacrificio vicario de Jesucristo y lo aceptamos como Salvador, ¿ves? Él hizo con nosotros un pacto eterno. Eso está en Jeremías 32:40. Y que no me volveré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Si yo permanezco en Dios con mi libre albedrío, como humanismo, Dios está entonces supuesto a cumplir su pacto, porque Dios es un Dios de pacto, ¿ves? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso también lo dice la palabra, ¿verdad que sí? Dios no puede mentir, ¿ves? Dios no puede mentir. Entonces la jugada, ¿ves? La razón, la espina dorsal de permanecer salvo es permanecer en Jesucristo, porque en Juan 15 dice que yo soy la vid verdadera, sin mí nada podéis hacer. Eso está en Juan 15, 3 y 4 por ahí. Nosotros estamos injertados en el árbol, que es Jesús. Entonces mientras estemos injertados del árbol, vamos a dar fruto, porque estamos pegados de Jesús. Por eso es que es tan importante no apartarse de Jesús. Entonces la persona que es cristiana por una semana o por un día
o por una noche, o por 10 años, y después se aparta, pues entonces ya está jugando con el evangelio, está volviéndose apóstata, y eso es lo peligroso. Eso es lo que Dios no quiere. ¿Ves? Eso es lo que Dios no quiere. ¿Ves? Entonces, yo estoy salvo siempre y cuando siga en Jesús. Si yo me olvido de la palabra, si yo me olvido de orar, si yo me olvido de ayunar, si yo me olvido de congregarme, si yo me olvido de honrar el nombre de Dios, pues entonces yo estoy pisoteando la sangre de Jesucristo. Entonces ya Dios no tiene el compromiso de salvaguardarme o de salvarme, porque ya leímos los textos en Apocalipsis 3:5 y en Deuteronomio 29:20, que Dios puede borrar a un hombre salvo del libro de la vida. Es bíblico, se puede borrar. Entonces esa persona que estuvo salva una vez perdió la salvación porque tornó atrás. Y mire esto, Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62, un texto súper crucial para estos debates que, como dijimos ahorita, son interminables. Ninguno que poniendo su mano en el arado es el campo evangélico, el camino de Dios. Eso es lo que se refiere esta analogía aquí. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, vuelve atrás, retrocede, se abraza con el mundo, es apto para el reino de Dios. Ok, son muchas las vertientes. Lo más importante en estos debates, mi experiencia cristiana ha sido que mucha gente se declaran salvos, son cristianos, fueron a la iglesia por un mes, por un año, por 2, sintieron el Espíritu Santo, leían la Biblia, ayunaban, pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó un año después? ¿Qué pasó 10 años después? ¿O qué pasó 40 años después? No es cuestión de cuánto uno permanezca en el evangelio, es cuestión de permanecer hasta el fin, hasta que uno muere. ¿Ves? Como lo leímos ya, sé fiel hasta la muerte, Apocalipsis 2:10, hasta la muerte. Uno siempre está creciendo. ¿Ves? Uno siempre está creciendo en el Señor, porque que ya se lo oyó, ya uno de los hermanos lo oyó. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso es que tenemos que procurar nuestra salvación con temor y temblor, porque a veces le fallamos a Dios y no nos damos cuenta. A veces le fallamos al Señor y no nos damos cuenta. Por eso es que el discernimiento es importante, por eso es que el arrepentimiento es importante, por eso es que hay que pedirle a Dios que nos revele lo oculto, que a veces no sabemos que ofendemos a Dios. Entonces tiene Dios que usar a alguien, o Dios tiene que reprendernos de X o Y de forma, porque a veces no nos caemos en tiempo. Y eso es lo peligroso, ¿ves? Lo más importante en estos debates, en estas disciplinas y en estas vertientes es siempre permanecer, sea la persona calvinista o sea la persona arminiana. La jugada es permanecer en el evangelio. No todos lo sabemos, ¿ves? Estamos aprendiendo, pero estos paneles y estos foros nos ayudan a ventilar lo que dice la Biblia y a pedirle al Señor misericordia por nosotros para seguir hacia adelante. Amén. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Amén. Realmente esto es un tema que da para largo. Sí. Nosotros Sí, no vamos ni por la mitad a decirle. Y le está diciendo a mi hermano que este tema largo. es largo, y las dos corrientes, los teólogos, las personas que son los más eruditos, van por los dos corrientes, no más uno que otro, sino los dos corrientes. Uno dicen que la salvación no es la salvación no se puede perder, es seguridad eterna, y la otra vertiente dice que depende de, tienes que permanecer, realmente tienes que permanecer. Bueno, realmente no nos va a dar tiempo de seguir realmente, pero sí me gustaría que cada uno de los hermanos nos pudiera dar como un consejo de aquellos que realmente están aturdidos por este tema, que no están seguros porque han escuchado de una corriente y han escuchado de otro,
y están como en medio. Cuando escuchan de la corriente adventista, calvinista, su fundamento, ellos se arraigan a esa corriente, pero después cuando oyen a otras predicaciones, a otros pastores que son arminiistas, que tienen su argumento, como que se arriesgan, tú sabes, como que están como turdidos, están confundidos. ¿Qué podría ustedes, qué consejo le podrían dar a estas personas? Vamos, tenemos 2 minutos para el pastor y 2 minutos para Norberto. Yo quisiera decirles simplemente, en cuanto a la parte de Dios, Él lo ha hecho todo. La salvación sí es eterna y es dada por Dios y es provista desde antes de nosotros nacer, dice la palabra, y de eso no hay duda, y ha sido dada por la voluntad y la soberanía de Dios, por su misericordia y su gracia. Y lo único que puede hacer el hombre, el ser humano, y lo único que debe hacer es permanecer disfrutándola, porque vivir la vida de salvación, la vida santa, es un privilegio, una bendición tan grande. Como decía mi hermano Norbert, hay que permanecer disfrutando esa salvación que es eterna, que la pagó el Señor, que sabemos que nunca seremos arrebatados de sus manos, porque nadie nos puede arrebatar. Hoy en día la gente está muriendo y ha muerto, miles de personas han muerto por el Evangelio, por seguir a Cristo, y nadie los ha podido arrebatar de las manos de Dios, porque Dios en su gracia los ha sostenido. Manténgase sirviendo al Señor y usted va a aguantar todo lo que necesite aguantar por la gracia de Dios en su vida. Que Dios me lo bendiga. Amén. Gloria Amén. a Dios. Sí, Norbert, todo. corto. Tenemos Amén. Sí, minutos tenemos. todo oyente, toda persona que está viendo y escuchando este foro, este panel, pues muchos saludos, gracias por su tiempo, gracias por escuchar. Siempre van a haber preguntas, siempre van a haber desavenencias, pero en la palabra de Dios tiene respuestas. Santiago 1.5 dice que si tenemos falta de sabiduría, que la pidamos a Dios, el cual nos la da abundantemente y sin reproches. O es cuestión de pedirle sabiduría al Espíritu Santo para saber qué vertiente abrazar, por qué camino dirigirnos. Juan 5.39 nos manda a escudriñar las Escrituras. Hay un debate, hay preguntas, pues eso nos debe de motivar a meternos más con la palabra, para indagar, para buscar qué es lo que dice la Biblia. Es bueno estudiar la Biblia con concordancia, con comentarios. Busque 2, 3, 4, 5 libros, enciclopedias o diccionarios bíblicos. La Biblia dice que por boca de 2 o 3 testigos se decide todo asunto. Pues busque Biblias de estudio, lea las concordancias, lea las notas al calce, lea los diccionarios bíblicos, pero no deje de estudiar la palabra, porque en la palabra hay contestación para toda pregunta. ¿Ves? La palabra de Dios está inspirada y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda justicia, como dice en Timoteo 3, 16 y 17. ¿Ves? Pero no deje de leer la palabra, investigue, pídale al Señor sabiduría. Dios no es un Dios de confusión. ¿Ves? Dios no es un Dios de confusión. Dios quiere contestarnos nuestras peticiones. Dios quiere que nuestro gozo sea cumplido. Dios quiere darnos testimonios, Dios quiere darnos proezas, maravillas. Pero lea la palabra, que va a encontrar solución a sus preguntas en la palabra. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Pues damos por conclusión este podcast. Espero que los hermanos que hayan podido disfrutar de este argumento que hemos tenido sobre estas dos corrientes, espero que haya sido educativo, que hayan podido sacar algún provecho. Y nada, como estaban diciendo los hermanos, Dios no es un Dios de confusión, sino la palabra claramente nos dice que si estamos faltos de sabiduría, que lo pidamos a Dios. Amén. Sabemos que el Espíritu Santo es el que respalda la palabra y el que nos va a dar entendimiento si hay alguna confusión con respecto a no solamente este tema, cualquier tema que podamos confrontar. Amén. Amén. Agradecido de que hayan podido los hermanos, el hermano pastor Isaías Maldonado, el hermano maestro Norberto Sotomayor. Le agradecemos
de que hayan podido llegar hasta este lugar. Gracias. Espero que tengamos una segunda parte de Amén. este tema. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias, amén. Te bendiga. Amén.